cultura, tradición, leyendas, gastronomía y mucho más es lo que se encuentra en este recorrido de la ruta de vida y la muerte, ubicada en San Pedro Delegación Tláhuac, el cual es uno de los 7 pueblos de esta demarcación. Son un pueblo orgulloso de sus raíces antiguas. Desde mucho antes de la llegada de los españoles, sus ancestros ocuparon este territorio y fundaron los mismos pueblos que hoy tratan de impulsar y preservar. El tráfico de canoas durante decenas de años fue el transporte único no solamente de personas entre pueblos y ciudades, sino también de verduras, granos, carbón, leña, madera, materiales para la construcción, tela y toda clase de mercaderías, inclusive de algunas que venían del oriente, vía Acapulco-Chalco y de ese lugar hacia la metrópoli. Con sus aproximadamente 370,000 habitantes distribuidos en sus 12 coordinaciones territoriales, Tláhuac aún produce y aporta al Distrito Federal una serie de hortalizas y gramíneas, entre las que destacan la cosecha de maíz en San Juan Ixtayopan, que representa aproximadamente la tercera parte del total producido en la Ciudad de México, y los romeritos, que son un quelite cultivado principalmente en los campos del pueblo de San Andrés Mixqui. Dentro de su territorio fluyen 4 canales, el de Chalco y el de Guadalupano. Son importantes para la zona de la delegación y un atractivo de tipo turístico. Los otros 2 son el Atecuyac y el Amecameca. Adicionalmente existen otros canales más pequeños que configuran el sistema de riego de la zona agrícola. Cabe señalar que es un territorio rural junto con Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Coajimalpa y parte de Iztapalapa. La Feria Regional de Tláhuac da inicio el 29 de junio y durante una semana ofrece eventos culturales, exposiciones de carácter agrícola, ganadera, agropecuaria y artesanal, pero es en noviembre donde tiene un peso muy importante en la tradición del Día de Muertos. Rico por sus tradiciones, por sus zonas lacustres y chinampas, Tláhuac representa esta zona de tradición, el cual se ha convertido en patrimonio de la humanidad por su paisaje cultural y por tener las primeras chinampas en México. Se dice que las primeras chinampas que se construyeron fue cuando llegaron los españoles, y al verlas ellos se maravillaron y le dieron el nombre de jardines flotantes. Eran jardines que flotaban sobre el agua y era fácil de jalarlas con las canoas. Entre 1915, 1930 y principios de los años 40 existía gente que construía su propio pedazo de tierra, mejor conocido como chinampa, donde podía cultivar y sembrar. Esta actividad era valiosa, ya que es una técnica basada en el aprovechamiento natural que permite tener cultivo todo el año. En el mismo año pueden tener al menos 30 cultivos diferentes, fraccionados de diferentes partes. Se dice que al momento de saltar en grupo podemos percibir aún el movimiento de las chinampas, el cual es una experiencia única, pues sientes como si estuviera elevando la tierra. Existen crónicas el cual se dice que cuando había lagunas más grandes, el viento era capaz de mover la chinampa de su base, y si un chinampero la veía sola, la agarraba y la pegaba junto con su chinampa. Pero no solo existe lo maravilloso de esta demarcación. Un problema grave que aún se percibe es la contaminación del agua y la falta de la misma. En 1910, como se necesitaba agua potable para el Distrito Federal, comenzaron a llevarse el agua de los manantiales de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, pero fue en 1950 cuando se vuelve más patente este problema por el crecimiento de la Ciudad de México y no haber planificado de manera caudalosa el crecimiento, y por ello se necesitó nuevamente extraer más agua potable de esta zona, y posteriormente lo que ocurre. En cuanto a leyendas, existe variedad de ellas, leyendas como el de la Llorona, brujas, nahuales, pero de las que más resalta es de Petra Cadena y el Cicuate. Cadena, cásate conmigo, te prometo oro, riquezas y tierras ahí donde vivo. Petra Cadena pues asustada, no, yo no me quiero casar contigo. Se lo vuelve a comentar a sus padres. Sus padres nuevamente no le creen. La va a perseguir hasta el centro. Y de nuevo, Petra Cadena, cásate conmigo, te prometo oro, riquezas y tierras ahí donde vivo. Te prometo que vas a ser muy rico, cásate conmigo. Petra Cadena sigue en su negativa de quererse casar con él. Pues continúan un poco los acosos a tal grado de que Petra Cadena decide regresar a su casa aquí en Tláhuac. No insistente, también los acosos de Charro Negro continúan. Petra Cadena de nuevo, ¿no? Siempre con lo mismo. Y el señor pues se preocupaba, ¿no?
¿Dónde estará? Etcétera. Las preguntas que se hacen relativamente en ese tipo de casos. Llega el momento en que el señor se decide a investigar, ¿no? Y la va siguiendo, y la persigue atrás de como digamos unas hierbitas, ¿no? De repente la señora ya no se ve y lo que sale volando es un ave.